Buenas tardes, Karina, bienvenida. Buenas tardes. Ok, entonces, antes de salirme, les comentaba que, bueno, bueno, los hongos entonces son heterótrofos, organismos heterótrofos, son que tienen células eucariotas, es decir, completas, por decirlo así, que tienen sus organelos, su núcleo está definido, etcétera, ¿no? Y absorben y pueden ser multicelulares o pluricelulares, es decir, que viven en conjunto. Las multicelulares, recordemos, en estas que pues tienen muchas células y además unas dependen de otras, y las pluricelulares son aquellas que tienen muchas células y pueden no vivir juntas, no pasa nada porque no están tan especializadas, pero es más benéfico para ellas vivir juntas. Bien. La mayoría crece como filamentos multicelulares, llamados hifas, que forman una masa enmarañada llamada micelio. Entonces, cuando tenemos varias células del mismo hongo, de la misma especie, que van a estar enmarañadas, se les va a llamar micelio. Adelante, Nereida. Disculpe, profe, ¿sí está presentando? Ah, no, qué bueno que me recordó. Gracias. ¿Ya la pueden ver? Ya, profe. Bien, muchas gracias por el recordatorio. Bien, entonces les decía que muchas a nivel microscópico las vamos a ver así, las células las vamos a ver enmarañadas unas con otras, y pues bueno, van a formar un micelio. Entonces, cuando tengamos una masa de un hongo, se le va a llamar micelio, ¿no? Al cuerpo en general. Bien, de los hongos tenemos más o menos unas 100,000 especies descritas, y generalmente la mayoría son terrestres. ¿Quiénes estudian los hongos? Bueno, son los micólogos. Y pues la ciencia, la subciencia que estudia los hongos es la micología. A pesar de que tenemos más o menos unas 100,000 especies descritas, se calcula que hay 1.5 millones de especies de hongos. Es decir, bueno, son muchísimas, ¿no? Y todos ellos pertenecen al reino fungi, que son del reino eucariota. Aquí sí. Recordemos que en la clasificación de los seres vivos en general, aquí está, pues antes se les clasificaba que como el reino monera, protista, plantae, fungi y animales. Pero hay una clasificación todavía un poco más general, que surgió después, donde clasificamos a las al dominio arquea, al dominio bacteria y a la eucaria. Estos dos todavía no se les considera eucariotas, son procariotas generalmente, es decir, que no tienen su núcleo definido. Y están los eucaria, en donde entran las plantas, los animales y los hongos. Y lo podemos ver un poquito mejor acá, ¿no? Procariontes, bacterias y arqueas. Entonces, cuando, según el árbol filogenético de la vida, tenemos a nuestra primera célula bien primitiva, y entonces tuvo mutaciones, y de esas mutaciones salieron otras mutaciones que dieron pie a todas las bacterias, ¿no?
Y de ahí, y aparte tuvo otras mutaciones que dieron pie a los organismos que pueden ser arqueas y eucariotes. Y después tuvo otras mutaciones, entre las que se piensa que hubo una simbiosis de varias células procariotas, donde se dieron las células eucariotas reales, por decirlo así, de donde salieron, pues bueno, el resto de los organismos, ¿no? Aquí entran las amibas, los flagelos, los ciliados, las algas, ya sean verdes, rojas, marrones, bueno, cafés, los hongos y los animales. Entonces, bueno, y rápidamente aquí en esta imagen podemos ver qué tan emparentados están unos con otros y qué tan hace como cuántos años o hace cuántas generaciones se cree que se llegaron a separar estos tipos de vida. Por ejemplo, nosotros no venimos del mono, no venimos del pez, no venimos, pero sí venimos de un antepasado en común. Estamos más emparentados con las aves que con los insectos y que con los peces, perdón. Ok. Y si nos damos cuenta, estamos más emparentados los hongos con los animales que con las plantas. Entonces tenemos ancestros en común menos alejados que con las plantas. Bien. Ok, Diana le comentaba a sus compañeras que ahorita vamos a avanzar y ahorita que ya vayamos a cerrar le comento rápidamente de cómo vamos a trabajar en la clase, ¿sale? De todos modos, esta clase se está grabando para que usted la pueda consultar cuando terminemos, ¿sale? Y un gusto que esté de nuevo pues en la clase y poder saludarle. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, por el momento no. Ok. Bueno, ya teníamos nuestra listita de Word. A ver si se guardó. Yo creo que no. Aquí está. Ok, entonces de las características de los hongos ya vimos que, bueno, son seres vivos, son heterótrofos, se reproducen por esporas, muchas veces se utilizan como alimento o medicina, son descomponedores, pertenecen al reino fungi y pues bueno, entre ellos podemos encontrar los mohos, las levaduras y las setas. Bien, vamos a ver entonces más características de los hongos. Bueno, primeramente, ¿no? Entonces sí son eucariotas, tienen núcleos encerrados en membrana, tienen mitocondrias y otros organelos membranosos. Obviamente no van a ser células exactamente iguales a las animales. Ahorita vamos a ver que tienen algunas diferencias, por ejemplo, en las proteínas que las conforman principalmente. Pero bueno, a final de cuentas, son eucariotas, ¿no? Los hongos también comparten su forma de obtener nutrición. Mientras que en general por ejemplo, los animales o los absorben o los muerden, los ingieren, etc. O en las plantas pueden absorberlos por medio de las raíces o en caso de las plantas carnívoras, por ejemplo, las llegan a atrapar por medio de sus apéndices. Los hongos van a compartir su forma de obtener la nutrición, todos ellos. ¿Mediante qué? Mediante el micelio. Van a absorber los nutrientes del medio. Absorben nutrientes de sus alrededores. Eso es algo que caracteriza a los hongos. Tal vez no todas las células lo hagan, pero sí por lo menos una parte de sus células. Ahorita vamos a ver cómo. Bien, el pH óptimo para la mayoría de las especies suele ser de 5.6, aunque algunas pueden tolerar
y crecer en ambientes de 2 a 9, o es decir, en lugares muy ácidos o muy básicos. Ahora, muchos hongos son menos sensibles a altas presiones osmóticas que las bacterias. Entonces, como resultado, pueden crecer en soluciones salinas, concentradas o en soluciones azucaradas como las mermeladas, que desalientan o evitan el crecimiento bacterial. Por ejemplo, y bueno, también en ellos proliferan en un amplio rango de temperatura. Por eso pueden vivir en comida refrigerada. Bien. Por ejemplo, ¿todas ustedes han tenido mermeladas? ¿O cosas en salmuera, en sales? Como por ejemplo aceitunas o salsas o ¿qué más? Chiles en vinagre. ¿Qué más? Champiñones en vinagre o en salmuera. Mermeladas. ¿Alguno de ustedes siempre ha comido algo? Sí. Exactamente. Y como dice su compañera Karina, los conserva el dulce o la sal. Estos generalmente no se pudren, si se dan cuenta. No se echan a perder. Duran bastante. Hay un momento en el que incluso pues se ponen rancios, pero no se suelen echar a perder. Mientras estén cerrados, no pasa nada. Ahora, digamos que alguien, no sé, remojó su cuchara en la mermelada, se la comió, la metió a su boca y otra vez lo puso en la mermelada. Y deja que no la limpió, y ya vuelve a cerrar su mermelada. ¿Qué pasa? ¿Se contamina? Exactamente. Pero cuando se contamina, ¿ustedes se han dado cuenta que se empieza a podrir? Como por ejemplo, como la carne o como las verduras o las frutas. Exacto, le sale moho. Le salen hongos. ¿Por qué? Porque, y si se dan cuenta, no es tan fácil que empiece a salir otro tipo de putrefacción en estos alimentos. ¿Por qué? Porque como lo dicen ahí, ¿cómo se llama? Estos hongos, los hongos suelen ser más resistentes que las bacterias. Lo mismo, por ejemplo, lo que está en refrigeración. Cuando nosotros ponemos algo en el refri, sí, en algún momento pues se llega a podrir, posiblemente, si no está lo suficientemente frío, o si ya pues ya le hubo saliva o alguna otra forma de contaminación, pues bueno, sí se pueden podrir, pero lo más posible es que lo primero que le salgan sean hongos. ¿Por qué? Pues bueno, porque ellos aguantan mucho más las temperaturas. Exactamente. Sí, hay algunos vegetales que pues sí, las bacterias ahí van a estar, ¿no? Pero generalmente, por ejemplo, las tortillas, el pan, lo primero que vemos son hongos. ¿Por qué? Porque las bacterias generalmente sí necesitan, aunque hay algunos muy extremófilas o hay algunas que pues aguantan otros unas temperaturas más altas, generalmente necesitan de un lugar cálido y húmedo, ¿no? Para empezar a podrir las cosas. Pero en el caso de los hongos, pues bueno, estos aguantan más. Bien. Entonces, los hongos también proliferan, bueno, en estas amplias temperaturas, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? Como algunos alimentos, lo primero que tienen antes de podrirse son hongos. Aquí también vemos un refri lleno de hongos. Y por ejemplo, en aquellas casas en donde a veces la ropa, bueno, perdón, la casa, la edificación no está tan bien, no está muy bien aislada, ni tampoco ventilada,
lo que suelen salir en las paredes si hay mucha humedad en el ambiente son hongos. Entonces, hongos hay en todas partes, van volando las esporas por todo el lugar. Pero no todos van a ser dañinos para nosotros. Bien. Exactamente. Si no se lava bien con el jabón o desinfecta, ahí van a salir los hongos. Así es. Entonces, bueno, otra cosa es que los hongos son heterótrofos. Es decir, ellos no pueden transformar, como les comentaba, la materia inorgánica en orgánica. Ellos a fuerzas necesitan materia orgánica. Por sus necesidades nutricionales y de energía dependen de moléculas de carbono preformadas producidas por otros organismos. Es decir, materia orgánica. Bien. Los hongos no ingieren alimento y luego lo digieren en el cuerpo como los animales. No tienen una manera de masticar, no tienen boca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Bueno, la digestión, porque sí digieren, porque sí procesan lo que comen, la digestión va a ocurrir fuera del cuerpo del hongo. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, fuera del cuerpo. Lo que pasa es que ellos van a esparcir sus filamentos. Sus filamentos los van a esparcir en la comida o en lo que se vayan a comer. Y entonces van a empezar a segregar, por decirlo de alguna manera, algunas sustancias que van a empezar a descomponer, a deshacer el alimento, y entonces una vez que esté lo suficientemente descompuesto, lo van a absorber. Así como nosotros, cuando nosotros comemos y segregamos jugos gástricos en nuestro estómago para que se vaya deshaciendo la comida, ellos, como no tienen estómagos, ellos van a producir estos jugos gástricos, por decirlo así, para descomponerlos fuera del hongo. Y una vez, así como nosotros, una vez que ya está lo suficientemente fragmentada la comida, los nutrientes, los vamos a absorber. Lo mismo con ellos. Solamente que ellos desde fuera. Y una vez que ya lo absorben, lo van a ir deshaciendo pues cada vez más, ¿no? Entonces, el hongo es muy eficiente para absorber nutrientes y crecer. Lo hemos visto con nuestra comida y en todas partes. Hongos, si nos descuidamos, crecen en todas partes. Mientras haya un poquito de humedad, mientras haya esporas por ahí y haya que comer, ahí va a estar. Rápidamente convierte los nutrientes en nuevo material celular. Recordemos que cuando nosotros comemos esa materia, ya sea orgánica o inorgánica, dependiendo de qué ser vivo seamos, esa materia la vamos a digerir y entonces esa materia la vamos a convertir en nuestras propias células, ¿no? Entonces ellos van a agarrar su materia orgánica que descompusieron, la van a absorber y la van a convertir en nuevas células, es decir, que se van a expandir, ¿no? Las células se van a reproducir. Si están disponibles cantidades excesivas de nutrientes, los almacenan por lo general como gotas de lípido o glucógeno, ¿no? Esto ya depende del hongo, pero si son hongos un poco más evolucionados, por decirlo así, vamos a ver que van a tener algunas como gotitas que no van a ser precisamente agua, sino van a ser gotas de lípido o glucógeno. Ok. Vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase vamos a ver un poco más sobre qué son los hongos. Y bueno, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No. Muy bien. Ok, entonces rápidamente, bueno, antes de
Sí, les comparto la presentación. Yo creo que la siguiente clase, cuando ya terminemos, pero el video sí se los mando. Ahorita lo subo y les mando el link. ¿Sale? Rápidamente les comento.